buenas noches. Estamos aquí recordando el evento más importante de la historia del universo. Así que vamos a recordar lo que pasó hace 2000 años. ¿Y por qué no nos ponemos de pie para leer su palabra y luego empezar la predicación? Así que vamos a leer en Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 19. Génesis 22 del 1 al 19. Génesis 22 del 1 al 19 dice: Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó con él 2 de sus mozos, y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por el privilegio, Señor, de poder nosotros como congregación, Señor, recordar con la Santa Cena, Señor, y en este día tan especial, Señor, que hace aproximadamente 2000 años, Señor, fuiste crucificado. Te damos la gloria y te damos gracias, Señor. Y te pido, Señor, que abra nuestros corazones para que podamos conocerte y podamos saber que tú eres el que provee. Tú eres Jehová, el proveedor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si todos pueden tomar sus asientos. Había un niñito fue a la tiendita con su madre. El dueño de la tienda, un hombre amable, le pasó un gran frasco de dulces y lo invitó a que se sirviera un puñado. Extrañamente el chico se contuvo. Así que el dueño, pues ya vio que no estaba agarrando los dulces, así que el dueño de la tienda sacó un puñado para él. Cuando estaba fuera, la madre del niño preguntó por qué había sido tan tímido y de repente no quiso tomar un puñado de dulces cuando se lo ofrecieron. Y fíjate que lo que respondió el niño, dice: porque su mano es mucho más grande que la mía. El niño prefirió no tomar los dulces con su mano porque las manos del dueño proveían mucho mejor que las de él, porque eran más grandes y las de él eran muy pequeñas.
De la misma manera, hermanos, Abraham vio la mano grande de Dios durante su vida, que cuando se le pidió sacrificar a su único hijo, él confió porque la mano de Dios es grande para proveer y ver que se cumplan sus promesas. En esta noche, mi tarea es para que por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de su palabra, ustedes sean convencidos de que debemos de confiar en Dios, que nos proveerá todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana, ya que Él ha provisto el mejor y verdadero sustituto, Jesús. Estaremos viendo tres cosas. La primera, la importancia de esta historia. Número dos, la confianza de Abraham en el proveedor. Y por último, la provisión de Dios. Así que, ¿por qué estamos leyendo esta historia de hace 4,000 años, que pasó hace 4,000 años aproximadamente? ¿Y por qué la estamos leyendo hoy en Viernes Santo? ¿Por qué no aprovechar y hablar de un pasaje de Mateo, de Lucas, de Juan, hablando de Jesucristo? Pues, creo que este pasaje es muy importante, porque mire lo que dice el teólogo Edmund Clowney, que ya murió, pero mire lo que dice: sin la historia del sacrificio de Abraham, no podríamos entender en el Nuevo Testamento la profundidad del significado de la enseñanza sobre el amor de Dios al dar a su amado. En la oscuridad del Calvario, el Padre también pagó el precio del amor. Y cómo ese amoroso Padre es el proveedor en el cual podemos confiar. Esta historia es maravillosa y ha cautivado las mentes de tantas generaciones, pero trae un significado más profundo y podemos ver ahí un anticipo de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Y se lo voy a poner así. Muchos de ustedes se han entregado su vida a Cristo a los 20, a los 30, a los 40 años y voltean atrás y ven tal vez cómo fue su infancia, su adolescencia o un momento del pasado y dicen: por eso me pasó eso, porque Dios estaba orquestando las cosas para llevarme a Cristo. Y ahora, con el conocimiento de Cristo, ya interpretamos nuestra vida pasada a esa luz. De la misma manera, el Antiguo Testamento lo debemos de interpretar a la luz de Jesucristo. Dijo Jesús en Lucas 24 que todo el Antiguo Testamento hablaba de la muerte y resurrección de Cristo, apuntaba a Jesús mismo. Sin duda alguna, este pasaje que acabamos de leer, que se escribió hace miles de años, habla de la verdad de lo que pasó hace 2000 años, el Viernes Santo. Entonces, este pasaje se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y aquí vemos cómo el plan de Dios para el hombre, para Adán y Eva, era, Dios creó a Adán y Eva para que reflejaran el amor y la justicia de Dios, para que se multiplicaran y llenaran la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Ese era el propósito de Dios, que toda la tierra sea llena de hombres y mujeres que le reflejaran. La gente pregunta, normalmente, yo me he topado mucha gente que me dice: ¿por qué si Dios es bueno, por qué hay tanta maldad? Y la respuesta es lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva pecaron. Dios les dijo: no comas del fruto del conocimiento y el bien y el mal, porque el día que comieres de ese fruto, ese día morirás. ¿Y qué hicieron? Comieron. ¿Sabes por qué hay tanta maldad? La respuesta es por culpa de Adán, por culpa de nosotros. ¿Por qué hay depresión, hermanos? Por culpa del pecado de nosotros. ¿Por qué hay tristeza? Por el pecado. ¿Por qué hay angustia? Por las deudas. ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué mi esposo me contesta siempre enojado? ¿Por qué mi esposa constantemente me quiere manipular? Por el pecado que heredamos de Adán y Eva. Todo tiene su raíz en el pecado que cometieron los primeros seres humanos. Y la consecuencia más terrible fue la separación de Dios que experimentó el hombre desde entonces. La separación de Dios causó eso, muerte espiritual. Y desde entonces todos los hombres, todos los seres humanos que han existido, nacen muertos espiritualmente y nacen vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y desgraciadamente, cuando mueran físicamente, estarán muertos espiritualmente por toda la eternidad, separados de Dios en el infierno. Esas son las consecuencias
de Adán y Eva, y eso lo vemos en Génesis, en el libro que estamos estudiando. Pero desde ese momento Dios, que es grande en misericordia, el Dios proveedor, proveyó una promesa y dijo a la serpiente: serpiente, un día de la mujer van a nacer un hijo, y ese hijo te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir en el talón. Pero Dios estaba prometiendo que la raíz de la maldad, la serpiente y las consecuencias del pecado serían aplastadas. Glorioso Salvador, Dios tan bueno, que a pesar de nuestros pecados, desde de los primeros capítulos de la Biblia, Dios ya nos estaba prometiendo la salvación. ¿A poco Dios no es glorioso, hermanos? Ahora me gustaría explicar el concepto de la expiación antes de ver la historia a profundidad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan que estaban desnudos y no les daba vergüenza? ¿Por qué no les daba vergüenza? Porque eran inocentes. Pero cuando pecaron, se les quitó toda inocencia y de repente se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. Esa vergüenza que trae el pecado, ¿no? Seguramente la has experimentado cuando haces algo que no es correcto y no quieres que nadie lo sepa. Esa vergüenza es consecuencia del pecado que Adán y Eva experimentaron. Pero fíjate lo que Dios proveyó ahí. Dice la Biblia que ellos trataron de taparse con hojas de higo. ¿Pero qué pasa con las hojas de higo? Se secan y no tapan. Dios proveyó de pieles de animales y los vistió. Pero déjame decirte que en esos tiempos no había ni Walmart, ni Kohl's, ni nada por el estilo. Dios tuvo que sacrificar un animal, matarlo y cubrirlo. Y ahí empieza Dios a darnos luz de qué es la expiación. La expiación significa cubrir. Y Dios cubrió con esas pieles la vergüenza que había causado el pecado. Y vemos más cómo Dios, fíjate, cuando nace a Abel y Caín, dice la Biblia que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque era un cordero y lo presentó como una ofrenda y la sacrificó. Y Dios nos muestra desde el principio que le agradaba la muerte de los animales. No porque Dios es un Dios cruel, sino porque Dios dijo: la paga del pecado es muerte. Y Dios, en su misericordia, para no matar al hombre, Dios provee que por medio del sacrificio de animales se podía cubrir. Pero en sí estos sacrificios no iban a cubrir totalmente, apuntaban al mejor sacrificio, que es Cristo. Y luego vemos a través de la historia cuando Noé, en el arca de Noé, el diluvio, que Dios destruye toda la tierra, Noé puso ciertos animales de ciertas especies extra, ¿no? Puso animales, no nomás la pareja, puso más. Y cuando llegó, mira lo que dice Génesis 8:20, dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar, es decir, ofrendas quemadas. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dios prometió no destruir la tierra con agua. Y vemos que fue este sacrificio, este olor agradable, que después de esto hizo eso. Porque el sacrificio, la expiación, no nomás es cubrir, también significa aplacar. Continuamos viendo este concepto de expiación. De hecho, de seguro muchos de ustedes en estas épocas ven la película de los 10 mandamientos, ¿no? O la historia de las 10 plagas. Y ven cómo cuando el pueblo de Israel estaba oprimido por los egipcios, que Dios mandó 10 plagas para liberarlos. Y la última plaga, ¿cuál era? Que Dios iba a herir al primogénito, al varón primogénito de cada familia. Y lo iba a herir. ¿Por qué? Porque el primogénito básicamente representa a toda la familia. Así como Adán pecó, que es el primogénito, todos fuimos constituidos pecadores. El primogénito de cada familia representaba a toda la familia. Entonces Dios
iba a herir de muerte a cada primogénito de cada familia. Iba a herir, y no era injusto. De hecho, todos nos merecemos morir desde que Adán pecó. Pero Dios en su misericordia, mira lo que proveyó, dijo, miren, para que no los hiera el ángel de muerte, agarren un corderito sin mancha de 1 año, sacrifíquenlo y con la sangre del cordero pónganla sobre el marco de la puerta, y cuando venga el ángel de muerte a herir de muerte, porque la causa del pecado es muerte, entonces iba a herir, iba a ver la sangre, iba a ver, aquí ya está satisfecha la ira, aquí ya hubo sangre derramada, y el ángel de muerte iba a pasar sobre esa casa. Por eso en inglés se llama Passover, que pasó de largo. Entonces el concepto de expiación significa proteger. ¿Proteger de qué? De la ira. Eso es lo que significa. Pero miren, hermanos, el autor de Hebreos claramente dice, miren lo que dice en Hebreos 10:4, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Estos animales no podían quitar los pecados, pero Hebreos 10:1 nos explica qué eran estos sacrificios. Dice, todos estos eran un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Era sombra de lo que venía. Era como un preview. Ya saben que ahorita hay trailers, ¿no? De las películas que van a salir. Y todos, oh, mira, ya va a salir la película de los Avengers. Y todos ven los trailers y ya saben un poco de lo que se va a tratar. Pues estos sacrificios eran un anticipo, eran trailers para ver lo que iba a pasar en un futuro que hoy estamos celebrando. Entonces aquí es donde entramos a la historia que estamos leyendo. Pero mira, los primeros 11 capítulos tratan de lo que les acabo de decir. Y luego, recuerden que el propósito de Dios es que el hombre y la mujer se multiplicaran y reflejaran a Dios por toda la tierra. Y toda la tierra sería bendita, sería llena de conocimiento de su gloria. Pero eso fue manchado por el pecado. Pero el propósito de Dios, ¿quién lo estorbará? Nadie. Entonces Dios escoge en el capítulo 12 de Génesis a un hombre, Abraham. Y de este hombre, mira lo que le prometió Abraham en Génesis 12 del 1 al 3. Mira lo que dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios prometió que por medio de Abraham, y que de Abraham con Sara iba a tener un hijo, y que por medio de ese hijo Dios iba a hacer un pacto eterno. Pero miren, Dios le hizo esta promesa a Abraham a los 75 años. O sea, Abraham ya estaba grande y Sara también. Y el problema es de que Sara era estéril, no podía tener hijos. Y le dice, vas a tener un hijo y por medio de ese hijo te van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pasan años y años y no pasa. Pasaron 25 años hasta que nace Isaac. Ahorita con Amazon Prime ya puedes tener todo, ordenas algo y ¿en cuándo te llega? En 2 días. Ya esta generación no sufre lo que antes sufrían de las semanas de espera. Pero esas semanas de espera causaban una anticipación muy bonita, ¿no? Ya va a llegar, ya va a llegar. Y si lo querías, ahora lo estás queriendo más. Y cuando llega, aunque sea una cosa bien chafa, la aprecias mucho porque la esperaste por 3, 4 meses, ¿no? Ahora imagínate. De hecho, los matrimonios aquí lo podrán haber experimentado en carne propia. Los que han batallado tener hijos y han esperado y esperado y esperado y de repente se embarazan por un milagro. ¿A poco no es algo especial? Todos los hijos son especiales, pero dices, ay, hay un amor especial. Isaac, Abraham tenía 100 años. Imagínate lo que representaba Isaac para Abraham y Sara. Mucho. Y no nomás porque era su hijo, que eso ya era suficiente, sino que por medio de ese hijo todas las naciones, toda la tierra sería bendita. Entonces Isaac para Abraham y Sara representaba todo. Qué amor tenían Abraham y Sara.
Y Dios no ignoraba eso. Y en la historia, fíjate cómo empieza. Y le dice, porque le pudo haber dicho Dios a Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo. No. Mira lo que dice Dios. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Dios quería que Abraham supiera que él sabía lo que representaba Isaac para Abraham. Y dice, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios estaba probando a Abraham a ver si le negaba su todo, su único hijo. Mira, Abraham ya había pasado por muchas pruebas. Primero, a los 75 años Dios le dice, sal de tu tierra. ¿Quién de aquí haría eso? Y sale sin saber a dónde iba, y vivió en carpas, y vivió en tiendas, y pasó tantas cosas, y Dios le promete un hijo, y pasa la prueba, y confía en eso, y Dios le da un hijo, y al parecer Abraham ya ha pasado sus peores días, las pruebas más grandes, pero no, viene la más grande de todas. Ve y sacrifica a tu hijo, tu único hijo. La mente natural, una persona común pudiera haber pensado, ¿será mentiroso Dios? Me prometió que en Isaac tendría mi descendencia y por medio de él establecería un pacto eterno y ahora se está retractando. ¿Es Dios lunático? ¿Cambia de día a día? Un día me dice algo y otro día me dice otra cosa. ¿Puedo confiar en él? Pero Abraham no pensó así. Él conocía a Dios. De hecho, Dios lo llama su amigo. Lo conocía también, podía confiar en él. Y el autor de Hebreos, mira lo que dice en Hebreos 11. Dice el autor de Hebreos. Dice, él consideró, o sea, Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado le volvió a recibir. O sea, Abraham, cuando Dios le dijo, ve, sacrifica a tu hijo, él fue. Y en la mente de Abraham dijo, ok, Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo, pero también me dijo que por medio de él va a ser mi descendencia. No sé cómo Dios le va a hacer, pero va a hacer algo. Tal vez lo tengo que matar y Dios lo va a resucitar. Nunca he visto a nadie resucitar, pero yo confío en Dios. Él creó todo, Él puede resucitar. Abraham conocía tan bien a Dios que no dudó por incredulidad. Estaba plenamente convencido de que era poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Y tú, hermano? ¿Cómo razonas cuando estás pasando por pruebas? Dios me ha prometido guianza, gozo, paz y ahora mi familia se está desbaratando. Y Dios me pide que confíe en Él. Mira mi situación, Dios. Quiero servirle, pero parece que todo empeora. Apenas le sigo y ya se me vienen todos los problemas. ¿A quién no le ha pasado eso? Empieza a seguir a Cristo y hasta de repente se enferma de esto, le ataca, un ataque acá, un ataque allá, y vienen las pruebas. Y dices, no, pues se me hace que esto es una mentira. No, mejor me retracto, mejor me regreso a como estaba. Pero Dios no mintió, hermanos. De hecho, Jesús dijo, en el mundo vas a tener problemas, pero confía, yo he vencido al mundo. Razona como Abraham. Aunque las circunstancias aparentemente todo va mal, me gozaré, confiaré, porque toda cosa obra para bien a los que le aman, a los que aman a Jesús, a los que conforme a su propósito son llamados. Cristiano, si tu fe no ha sido probada, lo será, te lo aseguro. Dios lo ha prometido. Confiemos en el que es poderoso, el que va a cumplir su promesa. Confiemos en el proveedor. Ahora, la pregunta sería que muchos se hacen, ¿por qué Dios mandó a sacrificar un varón, un hombre? ¿Acaso Dios es un sádico? Algunos piensan que esta historia aprueba los sacrificios humanos. Pero mira lo que dice el teólogo Edmund Clowney. Dice, debemos recordar que Dios no le pidió asesinar a su hijo, sino ofrecerlo como un sacrificio. La diferencia es importante. En el Antiguo Testamento es evidente que ante Dios las vidas de todos los hombres pecadores están legalmente perdidas por incumplimiento de las obligaciones. Dios puede exigir la muerte de cualquier pecador.
La demanda que Dios hizo de Isaac estuvo de acuerdo con su demanda de todo primogénito del linaje de Abraham. Dios no le estaba ordenando a Abraham cometer un crimen, sino ejecutar un juicio que justamente adeudaba. Como sabemos, el propósito de Dios era proveer un sustituto para Isaac, un carnero enredado en un matorral, en el monte del sacrificio. El resultado del evento no proporcionó una justificación para los sacrificios humanos. Dios prohibió tales sacrificios, aceptando en cambio la ofrenda de animales. Dios no fue injusto al pedirle a Abraham que sacrificara a Isaac. De hecho, todos deberíamos de morir. Pero de hecho, Dios mostró que los sacrificios humanos, Él aceptó en cambio los sacrificios de animales en ese entonces. ¿Sí? Ahora, Dios le pidió a Abraham que lo sacrificara en el monte Moría, y dice que estaba 3 días de camino. Y te preguntarás, ¿y por qué no le dijo, sacrifícalo ahí en el monte enseguida? ¿Por qué Dios le dice en el monte de Moría? ¿Por qué? Y esto, de veras que es muy significativo, es muy importante, es muy interesante. Porque fue en el monte de Moría donde Dios le dijo a David, aquí quiero que construyas mi templo, cientos de años después. Fue en esa zona donde se construyó. Ahí todavía cuando Abraham fue, no había nada. Pero en cientos de años después, ahí sería Jerusalén, la ciudad de Dios. Y a poco distancia de ahí, del monte, iba a ser donde Cristo iba a ser crucificado. Eso es sorprendente. Dios, 2000 años antes, estaba apuntando dónde iba a ser el lugar del sacrificio de su Hijo. No hay coincidencias con Dios. Al tercer día les dijo a sus mozos que se quedaran ahí. Ya estaban a punto de llegar al monte. Ahora el resto del camino solo estarían el padre y el hijo solos, juntos. El padre llevaba el fuego y llevaba un cuchillo. Y esto me lleva a pensar, Dios nos estaba dando un anticipo cómo Isaac cargaría la leña para ser sacrificado. Dice la Biblia que él puso la leña sobre la espalda de Isaac. Y mira lo que dice en Juan 19:17. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Isaac estaba siendo una sombra de aquel que no iba a cargar leña, sino su misma cruz. De hecho, es sorprendente si nos podemos ver. James Montgomery Boyce, un pastor que ya falleció, muestra cómo es la similitud de Isaac y de Jesús en muchos puntos de sus vidas. Me gustaría hablar de 6, nomás para que podamos ver la conexión entre Isaac y Jesús. Número 1, Isaac y Jesús, ambos fueron la simiente prometida y el hijo prometido. Isaías 7:14 promete acerca de Jesús que iban a ser de una virgen. Número 2, hubo un periodo de espera entre la promesa y su cumplimiento. A Abraham le prometieron su hijo y nació 25 años después. Prometieron a Jesús en Génesis 3:15 y 4000 años de espera nació Jesucristo. Número 3, cuando se le anunció a Sara y a María acerca de que tendrían un hijo, Sara respondió, ¿cómo voy a tener un hijo a esta edad? Y María respondió algo similar, ¿cómo si soy virgen? Y Dios respondió en ambas con una declaración de la omnipotencia de Dios, de que Dios es poderoso para hacerlo. Ambos nombres eran simbólicos, y fueron dados a conocer antes de que naciese. El nacimiento ocurrió en el tiempo designado. En Génesis 18:14 dijo, por este tiempo en el próximo año tendrás un hijo. Y en Gálatas 4:4 Pablo dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Los dos nacieron en el tiempo exacto, en el momento exacto. Y esto me hace recordar, cuando Dios provee, no provee ni tarde ni antes, sino en el momento exacto, hermanos. Número 6, ambos nacimientos requerían un milagro. En Isaac, pues de que Sara estaba estéril y grande, pero en el de María ni siquiera tenía era virgen y fue concebido por el Espíritu Santo.
Y esas son solo algunas de las similitudes que encontramos entre Isaac y Jesús. Entonces mira, imagínate esta escena, solo subiendo la montaña está el hijo amado, el único hijo, probablemente en sus años de adolescencia, cargando en su espalda un montón de madera. Preguntó lo lógico: aquí está el fuego, papá, aquí está un montón de madera, leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, me imagino que en su mente, ¿no? Si lo pudiéramos traducir. Papá, venimos desde nuestra tierra caminando 3 días y se te olvidó traerte por lo que venimos. Se te olvidó traer el cordero para el sacrificio. Abraham sabiamente y confiadamente, mira cómo respondió. Le dice, basado en su relación y su conocimiento de Dios, le dice: Dios proveerá. Literalmente la palabra en hebreo proveerá significa Dios verá. Dios verá que se cumpla lo que he dicho, lo que Él ha dicho. Qué maravilloso. Dios no es como nosotros, que nos estamos comiendo las uñas. ¿Qué va a pasar? Dios está viendo en la eternidad. Porque Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Y Dios está viendo. Y Él va a proveer en el momento exacto. Hermanos, ¿tenemos esa confianza en Dios? Nosotros confiamos a medida que conocemos. Y si no confiamos en la provisión de Dios, y saben, mucha de la depresión, mucha de la angustia y de la ansiedad es por falta de confianza en Dios. ¿Y sabes por qué no confiamos en Dios? Porque no le conocemos. Si viene un adolescente aquí y me dice: Jorge, ¿me prestas tus llaves? Yo le voy a decir: claro que no, porque no lo conozco. Se las va a llevar y me va a chocar mi carro, tan bonito que es. No se crean, no está muy bonito, pero Dios ha provisto. Pero en cambio, si llega un amigo, no, si llega Jaime y me dice: Jorge, ¿me prestas tu carro? Yo le digo: claro que sí, porque lo conozco. Y si lo choca, sé que puede pagar por él. Lo conozco, por lo tanto confío. ¿Sabes por qué no confiamos a veces en el Señor, hermanos? ¿Sabes por qué hay tanta angustia? Por eso. Porque no estamos meditando en su palabra de día y noche. No estamos conociéndolo. No estamos pasando comunión con nuestros hermanos. No estamos deleitándonos en la predicación y estando continuamente pensando en Él. No le conocemos y por lo tanto angustia. Y mira lo que dice. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ese cuchillo que probablemente iba directamente al corazón. La Biblia no dice, ¿no? Su amado, su único, su todo. Ahí con esa plena confianza en Dios, el ángel del Señor le dijo: Abraham, Abraham, detente. Detente, ya sé. Dios ya sabe. Dios ya sabía, ¿no? Pero había probado la fe de Abraham. Y Abraham había mostrado que para Dios Él no le negaba su todo, su único hijo. Y mira lo que le dice el ángel del Señor, dice: no le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios. ¿Sabes? Es importante ver que la evidencia de que temes a Dios, de seguro si yo les pregunto a ustedes: ¿quién de aquí teme a Dios? Todos van a decir: amén. ¿Sabes cuál es la evidencia de que temes a Dios? Aquí, según este pasaje, dice que no le negaste ni a tu propio hijo. ¿Le niegas? ¿Qué área le estás negando a Dios? ¿Tus amigos, tu mamá, tu tía, tu esposo, tu hijo, tu carrera, el trabajo de tus sueños, la casa de tus sueños, el retiro perfecto? ¿Qué le estás negando a Dios? ¿Temes a Dios? Jesús lo dijo en otras palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pablo dijo: lo tengo todo por basura. Esto no significa que no ames a tu familia. De hecho, Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que significa es de que tu amor por Dios debe ser tal que si Dios te pide cualquier cosa, tú se la das, tú se lo rindes y no le niegas a Dios nada, sin reservas. De hecho, los discípulos en una situación similar le dijeron a Jesús: Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, tal vez tú dices: pues está difícil esto, está imposible.
Pero Jesús da la buena noticia y dice, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. En tus fuerzas, hermano, no puedes rendir nada. Pero ahí es donde le decimos, Dios, ayúdame a entregarte todo. Y Él te da su gracia para poder entregarle todo. Entonces alzó los ojos y miró, y aquí un carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En vez de que el hijo sea sacrificado, el hijo y el carnero fue provisto. Y ahí fue donde llamó Jehová, se llamó por primera vez el nombre de Dios, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y se hizo un dicho esto, dice, en el monte del Señor se proveerá. Ahora, siempre en mi vida me había hecho esta pregunta, no sé si te la habías hecho, pero esta pregunta y ahora que me puse a investigar, creo que encontré la respuesta, y es la respuesta más majestuosa y gloriosa. Le dice Abraham, le dice Isaac, aquí la leña, aquí el cuchillo, aquí el fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Dios? ¿De qué le dice Abraham? Dios proveerá el cordero. Y de repente, ¿qué es lo que sale ahí en el matorral? Un carnero. Y un carnero no es un cordero. Un carnero, ¿sí saben lo que es un carnero? Los Ram, ¿sí? Si tienes una Dodge Ram, ahí esos, ¿no? O sea, esos que tienen los cuernitos así. No es un cordero. ¿Y por qué? Algunos estudiosos de la Escritura piensan y creen, y yo también creo, que Dios quiso hacer una declaración ahí. Este es un carnero, es una sustitución para Isaac, pero yo voy a proveer en este monte el mejor y verdadero cordero. Y no por coincidencia, Isaías profetizó 700 años antes de Jesús, y profetizó en Isaías 53:7, dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Y Juan el Bautista, el que fue designado por Dios para preparar el camino de Jesucristo, ¿sabes cómo introduce Juan el Bautista a Jesucristo mismo? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues, mira lo que dice, esta historia nos habla de la fe de Abraham, porque la fe de Abraham no apunta a Abraham, sino nos señala a Dios, al Dios que ve, al Dios que provee, al que proveyó el perfecto sacrificio. Pero mira, esto es lo que más me conmueve, hermanos. Imagínate la angustia, y ahí está Abraham a punto de sacrificar a Isaac. Y escuchó las más bellas palabras, Abraham, Abraham, detente. Pero cuando el Padre Celestial y el Hijo estuvieron en el monte de Calvario, Dios alzó el cuchillo celestial. Y ahí no hubo ninguna voz. Jesús le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero hubo silencio. Ahí no hubo un detente. Deténganse, romanos, no lo crucifiquen. Va a haber otra provisión. Hubo un silencio. Porque Jesús era el Cordero. Y Jesús sí tenía que morir. Y Dios, mira lo que dice la descripción de lo que Dios hizo en Isaías 53. Ciertamente Jesús, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Pero quiso el Señor quebrantarle
sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. En ese momento la perfecta y eterna comunión con Dios fue interrumpida y Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay algunos que falsamente creen que Dios se volteó porque los romanos estaban maltratando a su hijo. No, Dios se volteó porque el que nunca había mentido ahora estaba cargando todo nuestro pecado, y Dios es santo y no puede tolerar el pecado, y derramó toda la justa ira que nosotros merecíamos. Jesús la recibió. Y esta historia que estamos leyendo nos lleva a ver la profundidad del amor de Cristo. Pero no solamente el de Cristo, sino del Padre. En Romanos 5:8 no dice: mas Cristo muestra su amor para con nosotros, aunque Cristo lo mostró en la cruz. Pero fíjate lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y espero que después de analizar y estudiar y meditar en la historia de Abraham y Isaac, el más famoso versículo de todos los tiempos cobre un sentido fresco y nuevo. No que tenga algo nuevo, sino que a veces por repetir tanto se nos hace algo común, pero no es nada común este versículo. Y lo voy a leer, Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proveyó. Y lo glorioso es que después de esa provisión, Dios le da una promesa a Abraham y le dice: Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando Pablo está interpretando este pasaje, no está hablando del simiente de Israel, está hablando de un simiente, dice Pablo en Gálatas 3:16, el cual es Cristo. De hecho, no sé si han leído que Jesús le dice a los fariseos: Abraham vio mi día y se gozó. Y muchos creen que fue en ese momento que vio el día del Señor. Qué mejor descripción, ¿no? Pero dice la Biblia que por medio del simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la bendición? ¿No son casas? ¿Serán carros? ¿Dinero? ¿Mucha salud aquí en la tierra? No. ¿Sabes cuál es la bendición? Pedro lo explicó perfectamente en Hechos 3:26. Dice: para vosotros en primer lugar Dios, enviando resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar, mira qué es la bendición, a fin de apartar a cada uno de vosotros de sus caminos pecaminosos. La bendición que Dios promete es de que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel, para que dejemos nuestros caminos pecaminosos, nuestro pecado de vivir para nosotros mismos, y que vivamos para la gloria del Rey. Esa es la bendición verdadera. Así que yo quiero hablar a los creyentes. Mira lo que dice, mira la promesa de Romanos 8:32. Y con esto termino. Dicen que Pablo estaba aludiendo a este pasaje que acabo de leer de Génesis, ¿no? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Estaba meditando en este pasaje y qué bella relación de Dios. Dios nos puede decir: deme todo, y Él no nos tiene que dar nada, porque Él es Dios. Pero ¿sabes cuánto Dios dio? No dio 50 ni 90, dio todo. Esto me hace pensar en el pacto matrimonial, ¿no? Imagínate que estás en los votos matrimoniales y dice: yo te prometo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y luego de repente la novia dice: yo no sé si me convenga. ¿Habría ese matrimonio? No. Para el matrimonio, para el pacto matrimonial, tiene que ser una entrega total de ambas partes. Y para la entrega con Cristo, tiene que ser una entrega. Él ya lo entregó todo. Hermano, ¿lo estás entregando todo? Y la bendición es: Él nos da todo lo que necesitamos. Para la vida cristiana nos da el gozo. Pídeselo.
nos da la paz, pídesela. Nos da el amor, pídeselo. Nos da la mansedumbre, la templanza, la benignidad y todo lo necesario para vivir esta vida cristiana. Nos da su palabra que tiene todas las respuestas para las que necesitamos en esta vida. Dios proveyó para el cristiano, pero tú que no conoces a Cristo, que ahorita dices, yo he venido a la iglesia mucho tiempo, o es la primera vez que vengo, o nomás vine porque es Viernes Santo, pero yo realmente no le he entregado todo. Hoy te quiero invitar y te quiero rogar. Él ya proveyó el Cordero. ¿Qué más muestra de amor queremos, hermanos? Si no has entregado tu vida a Cristo totalmente, y no hablo de venir los domingos, hablo de una entrega total. Hoy, entrégaselo a Él. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Así que exaltemos y vivamos, no nomás el Viernes Santo, sino todos los días de nuestra vida, recordando este sacrificio glorioso. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Que no rehusaste, no escatimaste a tu único Hijo, a tu amado, sino que lo entregaste por todos nosotros. Gracias por tu provisión. Yo te pido, Señor, que nos perdones por no conocerte y no confiar en ti, Señor. Yo te ruego que cada uno de los que están aquí, que no te conoce como el proveedor, que hoy te conozca. Y los que ya te conocen, que puedan profundizar en esto, Señor. Y que ninguno de aquí sea tibio, sino entregado totalmente para tu gloria y honra. Te damos toda la gloria al único Cordero, al Cordero inmolado que es digno por todos los siglos.